Bueno, hoy vamos a hablar de Mar del Plata, ubicada dentro de lo que se denomina el envejecimiento urbano. Esto es un trabajo que fue presentado en un Congreso Internacional de Disfagia, que justamente se presenta por la gran demanda de pacientes que se presentan en los consultorios de atención de trastornos deglutorios y disfagia sobre problemas que afectan la deglución. Notoriamente se vio o se evidenció la diferencia que había y el incremento de consultas de este tipo de patologías en la ciudad de Mar del Plata. Entonces se comienza a hacer una investigación en cuanto al crecimiento urbano, a la densidad demográfica que existía entre pacientes, adultos mayores y la relación con jóvenes. Los datos fueron tomados entre los dos últimos censos y se ve que Mar del Plata presenta en el censo del 2001 un total de 564.056 habitantes y en el año 2010 presenta 618.000 habitantes. Estos datos, si bien hay un incremento de población, la importancia que tiene sobre este trabajo es que la franja y el porcentaje aumenta notoriamente entre los adultos mayores. En el año 2010 el porcentaje de adultos mayores es del 64% en relación a los jóvenes que, tomando la franja etaria de 0 a 14 años, fue del 21%. Esto nos lleva a considerar que Mar del Plata se ha considerado en un polo geronte, como se lo suele denominar, o costa geronte, y no escapa a las realidades que hoy son comunes a las ciudades que tienen una linda población, que tienen costa, donde el adulto mayor se retira y generalmente se cumple esto que viene a formar parte de su vida a esta ciudad. Por eso forma parte de un envejecimiento urbano con los fenómenos migratorios que se dan en estas zonas. La patología que se ha encontrado dentro de esta población es el trastorno de lo que se denomina presbifagia, considerando que la presbifagia es una alteración que aparece en los adultos y que se da a partir de los 45-50 años, pero en estos 5 últimos años se notó el evidente crecimiento de pacientes que concurren al consultorio con esta patología. Si bien la ciudad tenía anteriormente este tipo de alteraciones dentro de los pacientes, el incremento fue bastante importante. En los síntomas que aparecen dentro de esta patología, en realidad la presbifagia es la alteración para una correcta deglución del alimento que va desde que el alimento ingresa a la boca hasta que se transporta al estómago. Para que esto se cumpla sin alteración, sin patología, debe darse sin problemas, que puede ser una deglución placentera, que nos nutra y que en realidad no tenga ningún tipo de dificultad. En estos pacientes estas tres condiciones también debe ser segura, no se cumplían. Los síntomas observados fueron dentro de las diferentes etapas, considerando que la deglución normal se cumple en 3 etapas, oral, faríngea y esofágica. En la etapa oral presentaban babeo y retardo en lo que se denomina el disparo deglutorio, o sea, en el enviar el alimento desde la primera etapa, que es la oral, a la segunda, que sería la faríngea. Y también aparecían dificultades para formar el bolo alimenticio. Una vez que lo masticaban, era importante la diferencia que existía desde este lugar. Debemos considerar que estamos tomando una población que tiene, por ejemplo, alteraciones en piezas dentarias, que tiene musculatura más debilitada, que tiene la protusión lingual también con alteraciones. Entonces, todo esto se va dando con síntomas que aparecen justamente por el grupo etario que fue considerado. En la siguiente etapa, que es la etapa faríngea, encontramos cambios en la voz, riesgo de aspiración, retención en zonas laringia, sensación que manifiesta el paciente de cuerpo extraño después de la ingesta, cambios de hábitos alimenticios, y esto es importante tenerlo como un punto de alerta,
porque comienzan a seleccionar alimentos y entonces trae como consecuencia alteraciones en la nutrición o malnutrición. Cambios en la actividad social, ¿por qué? Porque la persona se siente mal cuando sale, cuando va a comer, cuando comparte con otras personas, por el miedo a ahogarse, por la dificultad de la ingesta, y entonces deja de participar de estas actividades. Neumonía aspirativa, que esto también hay que tener muy presente y es de altísimo riesgo en las personas adultas mayores. Cuando el paciente tiene neumonías a repetición, muchas veces son provocadas por la aspiración silente de los alimentos y va a provocar esta patología que en un adulto mayor es de alto riesgo. Y hoy no podemos desprender de esta alteración la presencia también de disfonía. Esta demanda creciente, importante, nos lleva a relacionar a la ciudad de Mar del Plata dentro de lo que generalmente se considera como polo geronte, como costa geriátrica que se la ha denominado. La tendencia en general es que estos pacientes están en tratamiento y lo importante es que deberíamos replantearnos la mirada de cómo contener o cómo trabajar con este tipo de población. Esto nos llevaría a organizar la ciudad o organizar desde los diferentes centros a realizar tareas de prevención, porque algunos síntomas mencionados y que están presentes en la patología, es importante que tomados a tiempo no llegan a tal magnitud o no llegan a afectar de importante manera a los pacientes. Sería considerado, por ejemplo, realizar charlas con los pacientes adultos, encuentros, organizar tareas interdisciplinarias o desde la multidisciplina, con fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos que se dediquen a los adultos mayores, para orientarlos y trabajar sobre esta patología. Y lo importante de todo esto es que ante cualquier manifestación que aparezca de las antes mencionadas, como por ejemplo tos durante la ingesta, y esto es importante no minimizar los signos. Si aparece un poco de tos cuando está comiendo, prestar atención que puede ser un síntoma de la presencia de una presbifagia prematura. Ahogos, sensación de un cuerpo extraño cuando está tragando el alimento o posterior a tragar, dificultad para tragar, que comienzan a modificar texturas y consistencias. Esto también lo va adaptando el mismo paciente cuando siente que aparece la dificultad con diferentes alimentos. Y cuidar también las ingestas de alimentos de alto riesgo, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres, porotos, arroz, lentejas, que son de altísimo riesgo por la dificultad que presenta en sí el alimento, verduras frescas, los diferentes condimentos, las frutas con piel, o sea, todo lo que, o inclusive el paciente ya va seleccionando las diferentes texturas que le traen dificultad. También tener en cuenta las consistencias y las texturas de los panes, un pan de miga, un pan que está fresco, tiene mayor dificultad que un pan apenas tostado. Y a partir de esto, comenzar a adaptar las consistencias, las texturas, las formas de ingesta, el tamaño y, por supuesto, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, consultar al especialista, donde se va a realizar la evaluación correspondiente clínica con una videodeglución donde se va a detectar correctamente cuál es la etapa alterada de la deglución y allí poder hacer como corresponde el tratamiento según el especialista al que sea derivado.